Hola a todos, acompáñenos en este Deep Dive musical. Así, Vamos a sumergirnos en el mundo del thrash metal de acuerdo. para descubrir una joya un poco escondida. Ok, Una banda llamada Heathen. Están listos para desatar un poco de caos. por supuesto que sí. Increíble. Heathen es una banda fascinante porque surgieron en el mismo lugar donde nació el thrash metal, Mm. en la bahía de San Francisco, Sí. en 1964, junto a bandas como Metallica y Exodus, pero Wow. no se quedaron solo copiando lo que ya existía. ¿Verdad? Buscaron algo un poco más. Exactamente, buscaban elevar el género Sí, y esa ambición se puede escuchar en su álbum debut, sí, Breaking the Silence, de 1987. de acuerdo. Que para la época tenía una producción muy pulida. Impresionante. Canciones como Death by Hanging o Goblin's Blade te golpean con esa energía del thrash, Sí, pero luego te sorprenden con una versión de Set Me Free, de Sweet. en serio. Sí, Eso es interesante. mostrando así su versatilidad desde el principio. Claro, eso demuestra que no querían ser encasillados en un solo estilo. Exacto. Eran heathen. Y la crítica los aclamó, incluso los compararon con bandas como Testament Sí, o Metallica. cierto. Parecía que iban a ser la siguiente gran banda. Sí. ¿Verdad? Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Ah. A pesar de todos los elogios, algo los frenó Mm. en su camino a la cima. ¿Y qué crees que fue? Bueno, creo que gran parte de eso fue la inestabilidad en la formación. Ah, Hubo algunos cambios de miembros al principio, sí, lo cual debió ser bastante disruptivo. claro. Pero luego llegó un momento clave, la entrada de Mark Biederman, Oh, ex miembro de Blind Illusion. interesante. Esto marcó un antes y un después para Heathen. Sí. Los llevó a crear lo que muchos consideran su obra maestra. Oh, wow. Victims of Deception de 1991. Victims of Deception. Ajá, Wow, qué álbum. sí, Llevaron su sonido a otro nivel. totalmente. Los riffs eran mucho más técnicos, Mucho más. las letras más profundas, explorando temas como la manipulación o la corrupción. No, Victims of Deception no era solo un álbum de thrash metal, era una declaración. Wow. Canciones como Hypnotize, Opiate of the Masses o Prisoners of Fate Impresionante. son ejemplos perfectos de cómo Heathen expandía los límites del género. Y hablando de expandir límites, Sí. aquí es donde la historia se pone aún más interesante. A ver. Justo cuando Heathen alcanzaba su cima creativa, Ajá. el panorama musical estaba cambiando, Ok. el grunge estaba en auge, Sí. y el thrash metal que había reinado durante casi una década Cierto. estaba siendo relegado Totalmente. a un segundo plano Un segundo plano. para bandas como Heathen. Ah. Este cambio de gustos en la audiencia significó un golpe duro. Sin duda fue una época difícil para el thrash metal. Sí. Y Heathen no fue la excepción. Pero la historia no termina ahí. No. No se iban a dejar vencer por un simple cambio de género. Su resiliencia es admirable. Totalmente. Eventualmente regresaron Sí. con The Altos, incluso uniéndose a Exodus por un tiempo. Wow. Eso sí que es interesante. Sí. Hablaremos de eso más adelante. De acuerdo. Pero primero hablemos de su álbum de regreso triunfal, The Evolution of Chaos, Ok. lanzado en 2010. The Evolution of Chaos demostró que Heathen seguía vigente, Sí. que su música aún era relevante y poderosa. La energía de ese álbum es increíble, Increíble. pero aún no habían terminado. No. Avanzamos rápidamente a 2020. Ok. Un año que trajo desafíos sin precedentes para todos. Y Heathen lanza otro álbum impresionante, Empire of the Blind, Empire of the Blind. lanzado en plena pandemia global, Wow. es una prueba más de su dedicación a la música. Hablando de persistencia, Sí. tenemos esta banda Heathen, Ajá. que surgió durante la época dorada del thrash. Enfrentó cambios de formación, resistió un cambio de género importante y aún así regresó con fuerza décadas después. Es una historia de resiliencia, Impresionante. adaptación y pura pasión musical. Exacto. Y lo mejor es que la historia aún no ha terminado. No. En la segunda parte de este Deep Dive, Sí. exploraremos la influencia de Heathen en el thrash metal y analizaremos su legado musical. De acuerdo. No se lo pierdan. Los esperamos. Bueno, retomamos nuestra inmersión en Heathen. Sí. Una banda que, como ya vimos, ha demostrado su capacidad para superar obstáculos y seguir haciendo música poderosa. Exacto. Y justo antes de la pausa mencionabas Sí. el paso del Altos por Exodus. ¿Cómo fue que uno de los pilares de Heathen Ajá.
Terminó tocando con una de las bandas que los influenció en sus inicios. Es una historia fascinante que muestra la profunda conexión en la escena del thrash metal. Okay. A principios de los 2000, mientras Heathen estaba en pausa, Sí. Lee Altus se unió a Exodus, una banda que, como sabemos, fue una gran inspiración para el sonido inicial de Heathen. O sea, que estaba tocando con sus ídolos. Exactamente. Y luego regresa para revivir Heathen. Sí. Increíble. Es una muestra de su compromiso con el thrash metal en todas sus formas. Totalmente. Y no solo eso. También nos habla de cómo las influencias musicales pueden cerrar un círculo completo. Cierto. Y hablando de influencias, es importante recordar que Heathen no se limitaba al thrash. También incorporaron elementos del heavy metal clásico. Por supuesto. Sí se puede escuchar la influencia de bandas como Iron Maiden o Judas Priest, especialmente en esas melodías épicas y en las complejas armonías de guitarra. Es como si tomaran la energía cruda del thrash y le añadieran una capa de sofisticación y profundidad musical. Totalmente. No se limitaban a tocar rápido y agresivo. No. Buscaban algo más, una experiencia auditiva más completa. Claro. Y creo que eso es lo que los diferencia de tantas otras bandas del género. Sí. No tenían miedo de experimentar y fusionar estilos. Exacto. Y hablando de romper esquemas, no podemos dejar de lado sus letras. Heathen no se conformaba con los temas típicos del thrash. Abordaban temas complejos que te hacían pensar. Claro, por ejemplo, Opiate of the Masses, The Victims of Deception. Sí. Es una crítica brutal a cómo los poderosos manipulan a las masas. Totalmente un tema que lamentablemente sigue vigente. Por desgracia, sí. Eso demuestra que Heathen no solo quería crear música agresiva, sino que también usaba su plataforma para hablar de temas importantes y hacer que la gente reflexionara. No temían desafiar el status quo y fomentar el pensamiento crítico. Exacto. Eso es algo que admiro mucho de su música. Añade otra capa de profundidad a su obra. Sí. No eran solo músicos, eran artistas con un mensaje. Y su música ha resistido la prueba del tiempo. Sí. Aunque nunca alcanzaron la fama mundial. Cierto. Han mantenido una base de fans leales a lo largo de los años. Esa es la verdadera crema de un legado. Totalmente. Su impacto no se mide en ventas o estadios llenos, sino en la conexión con sus fans. Su música ha inspirado a muchísimas bandas. Sin duda. Y sigue siendo descubierta por nuevas generaciones. Es algo realmente asombroso. Se habla del poder de mantenerse fiel a tu visión y crear música que venga del corazón. Heathen nunca se rindió, nunca se vendió. Exacto. Y esa autenticidad resuena con la gente. ¿Y ahora hacia dónde nos lleva esta inversión? Bueno. Hemos explorado el viaje de Heathen desde sus inicios en la Bahía hasta su regreso triunfal y la doble vida de Lee Altus con Exodus. Hemos profundizado en sus letras y su capacidad para desafiar las convenciones del género. Pero aún hay mucho más por descubrir. Okay. En la tercera y última parte de este viaje sonoro, analizaremos el virtuosismo guitarrístico de Heathen. Me encanta. Esos riffs y solos que los hacen tan únicos. Prepárense para una descarga de adrenalina. Sí. Porque en la parte final de este deep dive vamos a desmenuzar la magia musical. Exacto. Te hace que Heathen sea una fuerza imparable en el mundo del metal. Bueno, como decíamos, regresamos a nuestro análisis de Heathen. Una banda que, como hemos visto, se define por su tenacidad de innovación y su profundo amor por el metal. Sí, y como prometíamos en esa parte final, vamos a explorar esa destreza guitarrística que distingue a Heathen. Sus riffs, sus solos son una parte esencial de su sonido único. Hablemos de Lee Altus y Mark Biederman, un dúo de guitarristas sencillamente fenomenal. Impresionante. Tienen una sinergia increíble. Combinan precisión técnica con una agresividad cruda y una sensibilidad melódica inigualable. Es que sus solos te vuelan la cabeza. Totalmente. Pueden hacer shredding con los mejores, pero también saben cómo crear melodías memorables que se te quedan grabadas en la mente. No es solo velocidad, es arte. Exacto. Y es una combinación rara de virtuosismo y sensibilidad artística. No se trata de mostrar sus habilidades técnicas sin más, sino de crear música que sea a la vez técnicamente impresionante y emocionalmente atractiva. Y son maestros de la dinámica. Pueden pasar de riffs aplastantes a pasajes melódicos de gran altura sin perder el ritmo. Es como si te llevaran en una montaña rusa musical. Y nunca sabes lo que te espera a la vuelta de la esquina. Es verdad. Siempre hay giros inesperados, cambios de ritmo que te mantienen al borde del asiento. Exacto. Nunca sabes qué va a pasar, pero sabes que va a ser increíble. Ese elemento sorpresa es lo que mantiene su música fresca y emocionante. Incluso después de escucharla muchas veces, siempre descubres nuevos detalles, nuevas capas de complejidad. Y eso es lo que los convierte en una banda tan gratificante. Sí.
Puedes poner uno de sus álbumes y descubrir algo nuevo cada vez. Yeah. Es como pelar una cebolla, pero mucho más metalero. Me encanta la analogía y realmente refleja la profundidad y complejidad de su música. No es solo agresión superficial, hay mucho más debajo de la superficie. Es música que exige tu atención, Sí, pero que también te recompensa por ello. No es música de fondo, es una experiencia que te invita a sumergirte en su mundo sonoro y descubrir sus secretos. y si aún no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas. Si eres fan del thrash metal o simplemente aprecias la música bien hecha y que te hace pensar, Heathen es una banda que debes escuchar. Sin duda alguna. Su historia es una de perseverancia e innovación y un amor incondicional por el metal. Puede que no hayan alcanzado la fama mundial, pero su impacto en el género es innegable. Su legado es el de romper barreras, crear música que desafía, inspira y mantenerse fieles a su visión artística. En resumen, Heathen es una banda que se ha ganado un lugar especial en la historia del thrash metal. Su música es una mezcla explosiva de técnica, agresividad y melodía con letras que te hacen reflexionar. Y para todos aquellos que nos escuchan, esperamos que esta inmersión profunda haya despertado su curiosidad por Heathen. Vayan a explorar su música, descubran esas joyas ocultas y compartan sus impresiones con nosotros. Nos encantaría saber qué opinan. Y con esto concluimos nuestro viaje al mundo de Heathen. Hasta la próxima, mantengan esos cuernos en alto y larga vida al metal.